Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 8 de febrero. Hoy vamos a ser bendecidos con la maravillosa lección bajo el título No queda más sacrificios por los pecados. ¿Usted escuchó eso, amigo oyente? No queda más sacrificio por los pecados. ¡Wow! ¿Qué nos enseñará esta lección en el día de hoy? Usted no se mueva y escuche la palabra que Dios le dará. A donde quiera que usted se encuentre, por favor, acompáñeme a hablar con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy martes de continuar avanzando en el estudio de tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta lección, nos ayude a crecer en la vida cristiana y nos des una palabra que podamos compartir con otros. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en el estudio de hoy estaremos explicando el significado de la frase no queda más sacrificio por los pecados. El día de ayer estuvimos mirando una advertencia que se hace en Hebreos capítulo 6, los versos 4 y 5, y esta advertencia es muy similar a la advertencia que se encuentra en Hebreos capítulo 10, los versos 26 al 29. El apóstol Pablo explica acá que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón de los pecados, porque no hay otro medio para ese perdón además de Cristo Jesús. Vamos de inmediato a entrar en contacto con la palabra de Dios y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Vamos a ver en estos textos de qué tres maneras el apóstol Pablo describe el pecado para el que no hay perdón. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, Pastor Lizardo. Vámonos al libro de Hebreos, el capítulo 10, los versículos 26 al 29. Dice la santa palabra de Dios: Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Muchísimas gracias, pastor. En estos textos, el autor no dice que no hay expiación por ningún pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad. Dios ha designado a Jesús como nuestro abogado, como ya bien sabemos. Por medio de Cristo tenemos el perdón de los pecados. El pecado por el que no hay ningún sacrificio ni expiación se describe como pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. Vamos a repasar, Pastor Denis, el significado de estas expresiones. Por ejemplo, la expresión pisotear al Hijo de Dios describe el rechazo del gobierno de Jesús. El título Hijo de Dios le recordaba a la audiencia que Dios ha instaurado a Jesús a su diestra y le prometió que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Pisotear a Jesús también implica
que el apóstata ha tratado a Jesús como a un enemigo. En el contexto del argumento de la epístola, se podría deducir que en lo que respecta a la vida del apóstata, Jesús ha sido quitado del trono y a su vez hace de Jesús el estrado de sus pies. Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo y lo que el inicuo intentaría hacer en el futuro. La expresión "ha profanado la sangre del pacto" se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús. Esto implica, Pastor Denis y amigos oyentes, que la sangre de Jesús carece de poder purificador en esa persona que rechaza el sacrificio de Cristo. La expresión "ha insultado al Espíritu de la gracia" es muy poderosa. El término griego enibrisas, que significa insulto o ultraje, implica la manifestación de arrogancia que remite a la insolencia o soberbia. Este término, Pastor Denis y amigos oyentes, contrasta fuertemente con la descripción del Espíritu Santo como el Espíritu de gracia. Implica que el apóstata ha respondido a la oferta de gracia de Dios con un insulto. En este caso, Pastor Denis, el apóstata está en una posición insostenible. Rechaza a Jesús, rechaza su sacrificio y también rechaza al Espíritu Santo. Y cuando esto ocurre, no queda más sacrificio por los pecados. Interesante esta lección, Pastor Lizardo, y de la manera en que usted lo está explicando. Usted escuchó, amigo oyente, que el problema aquí es la intransigencia en el pecado. Usted querer seguir en ese lodo, en esa contaminación, aún Dios habiéndole ofrecido la limpieza espiritual. ¿Será que en este día estamos hablando para alguien que sigue de forma intransigente en el pecado, en aquella relación ilícita, en aquel negocio inadecuado, en aquellos vicios, y no ha permitido que Dios le transforme y lo ha tenido como un enemigo? Porque al escuchar hablar o ver a Jesús le recuerda la pecaminosidad de su corazón. Este pasaje, Pastor Lizardo y amigos oyentes, comienza con el pecado deliberado, prepotente e intencional. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así dice el versículo 26 de Hebreos 10. Un pecado voluntario, prepotente, consciente e intencional. Amigos oyentes, una vez más, aquí se describe una persistencia actual, continua y deliberada en el pecado, que priva del perdón a cualquiera. Usted se podrá preguntar, pero pastor, ¿estoy yo en esa condición? Amigo oyente, esta gente a la cual se refiere el texto ni siquiera quiere arrepentirse. Están demostrando una actitud de abierto desafío contra Cristo y su obra. Por lo tanto, el arrepentimiento es imposible para ellos. Alguien se inventó una historia para ilustrarlo que le hemos contado en otras ocasiones, de cuando Jesús se encuentra con el enemigo y a él le encuentra con una caja que cuida con aprecio. Jesús le pregunta al enemigo que qué lleva en esa caja. Él no quiere mostrarle, pero en la insistencia de Jesús, él abre la caja y ve que allí están dentro todos los seres humanos apiñados, peleándose uno con otros, mordiéndose, y Jesús le pide al enemigo que le devuelva a sus hijos, porque ellos no merecen estar así. El enemigo le dice que tiene que pagar un precio. Jesús le pregunta, ¿qué precio? Él le dice que tiene que entregar la perla de su vida. Ese es el valor de la libertad de los seres humanos que estaban en la caja. Jesús viene a la tierra y paga el precio y da la perla de su vida. Luego le encuentra y le pide una vez más que le devuelva a sus hijos. El enemigo le devuelve la caja donde están todos los seres humanos. Jesús coloca la caja en un espacio y la abre por completo y le dice, hijos míos, salgan de allí, ya están libres, no tienen que pelear. Amigos oyentes, al abrirse la caja y Jesús pronunciar esas palabras, ningún ser humano salió de la caja y ya estaban libres, podían salir.
se había pagado el precio, pero ninguno de ellos quiso salir. Continuaron de forma intransigente en el mal. Esperamos que ningún amigo oyente se quiera quedar en la caja, sino que reciba la libertad que Cristo Jesús da a través del sacrificio de su sangre que nos limpia de todo pecado. Si así lo cree, amigo oyente, escriba ahora en la caja de comentarios: yo escucho y obedezco la voz de Dios. Yo escucho y obedezco la voz de Dios. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy, martes 8 de febrero, titulado No queda más sacrificio por los pecados. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por el estudio de hoy. Perdona nuestros pecados, oh Señor, si te hemos fallado, si en algún momento hemos sido soberbios y hemos rechazado ese sacrificio realizado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Oh Padre amado, aceptamos nueva vez el día de hoy ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para expiarnos de todo pecado. Limpia nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.